de angioponente a nivel internacional, daño. Le agradezco en este Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación de hoy. Es el doctor Muñoz R2. R2 de Medicina Interna. Vamos a dar la clase de enfermedad renal periférica crónica. Es una clase un tanto corta, traté de ser lo más objetivo y concreto con el abordaje. Es que esto funciona. Ahí está. Entonces, vamos a definirlo como una estenosis u obstrucción progresiva en la luz del vaso, que condiciona una disminución del flujo sanguíneo vascular, especialmente afectando músculo, tejido nervioso y piel irrigado por este vaso. La etiología principal, igual que como enfermedad arterial coronaria o enfermedad de vasos cerebrales, es aterosclerosis, que suele afectar varios vasos, aunque suele haber una predominancia de uno. El riesgo aumenta, la presencia de esta aterosclerosis aumenta el riesgo de un infarto agudo al miocardio y de un evento vascular cerebral, que se considerarían eventos vasculares mayores. Suele afectar el 6 al 8% de los adultos mayores de 65 a 70 años. Es a partir de esta edad. Hay bibliografía que menciona 65, hay otra que menciona 70 específicamente, pero quedémonos con el rango, que a partir de esta edad es cuando se ve un aumento exponencial de las complicaciones vasculares por aterosclerosis. Factores de riesgo, los principales es ser hombre, el tabaquismo, que va a ser el factor de riesgo principal para la afectación de miembros inferiores, la hipertensión, que va a ser la principal para la afectación de las arterias carótidas, la diabetes, dislipidemia, entre otros que ya conocemos, muy compartidos con la enfermedad arterial coronaria. Otras etiologías de menor incidencia son las arteritis, coartación aórtica, displasias fibromusculares, embolias periféricas, aneurismas, síndromes de atrapamiento, tumores, cualquier otra cosa que genere el estrechamiento de la luz del vaso nos puede generar este trastorno. Sin embargo, el predominante es la aterosclerosis. ¿Cuál es la patogenia? Igual va a ser la formación de una placa de ateroma, una placa ateromatosa, que inicia primeramente como una estría grasa, la cual hay una invasión subendotelial, va a haber un reclutamiento de células de macrófagos, los cuales no van a poder eliminar de forma adecuada estas moléculas de lipoproteínas de baja densidad, generando células espumosas y generando estrés oxidativo en la región, con infiltración de células musculares lisas y fibroblastos, y al final vamos a terminar formando una placa fibrolipídica y una placa de ateroma, la cual su crecimiento va a ser progresivo y dependiendo del estado inflamatorio del paciente, como hemos visto, y de su estructura, va a ser una placa estable o una placa con tendencia a la inestabilidad, que va a ser la que va a estrechar la luz. La placa pierde su estabilidad por medio de metaloproteasas inducidas por inflamación, procesos inflamatorios crónicos o agudos, por ejemplo, en caso de COVID o pacientes que tienen estado de inmunosupresión. Estos estados inflamatorios crónicos condicionan una sobreexpresión de metaloproteasas sobre el capuchón fibroso, el cual las metaloproteasas van a empezar, digamos, a lesionarlo, a disolverlo, hasta que lo deja delgado, blando y con tendencia a la ruptura o a la erosión. Esto expone el material endotelial que se encontraba y se genera una embolización del núcleo lipídico. Va a haber un deterioro del flujo en reposo. El deterioro del flujo en reposo es detectable hasta que hay una pérdida mayor al 50% de la luz. En los estadios iniciales, el vaso va a lograr compensar esta disminución del flujo sanguíneo mediante una vasodilatación, pero va a llegar un punto en el que va a haber una vasodilatación máxima a nivel de la estrechez, y aún así cuando a pesar de la dilatación máxima, pierdas más del 50% de su luz, es cuando va a aparecer alteraciones en el flujo en reposo. Al inicio va a ser solo con el aumento de la demanda en los tejidos. El ejercicio va a alterar el equilibrio con el equilibrio de requerimiento y entrega de flujo sanguíneo, y va a haber una subsecuente isquemia y aparición de dolor. Esto al final es todo el espectro de la enfermedad es una continuidad que empieza con isquemia progresiva, con un flujo redistribuido a colaterales vasculares,
pero puede evolucionar a necrosis y terminar en gangrena del tejido afectado. Dependiendo de la velocidad de instauración, hay una capacidad de generar colaterales que sean funcionales, como lo vimos con el señor que recientemente se fue de alta, que tenía una obstrucción a nivel popitleo. Sin embargo, pues nos menciona que no había ningún problema con irrigación distal por abundantes colaterales que tenía. Clínicamente, se va a presentar de forma sintomática o sintomática. Los pacientes asintomáticos pueden ya tener alteraciones en los tejidos mismos producidos por la disminución, o bueno, por la falta de irrigación, por la isquemia presente y la pérdida principalmente de anexos y la atrofia muscular, o pueden ser sintomáticos que se presentan con claudicación intermitente, que va a ser dolor episódico al aumento de los requerimientos sanguíneos en el tejido afectado. Entonces, en ellos podemos valorar una distancia de claudicación, igual que con los pacientes con enfermedad coronaria, que normalmente cuando es estable, ellos mencionan a qué distancia o en qué grado de actividad empiezan con las molestias anginosas. Los pacientes mencionan esta distancia de claudicación en la que mencionan a partir de cuántas cuadras caminadas o cuántos pasos, cuántos metros, ellos saben que va a empezar la molestia. Va a haber una mejoría en reposo porque va a disminuir los requerimientos de oxígeno. Puede presentarse con un síndrome de Lerich, que es por una obstrucción a nivel de las ilíacas comunes. Entonces, los pacientes presentan claudicación glútea y ausencia de pulsos femorales. Y las partes ya más críticas o más severas es la isquemia crítica, donde ya hay un dolor en reposo, aparecen úlceras o gangrenas, que ahorita vamos a diferenciar las arteriales de las venosas, que va a ser de predominio nocturno, normalmente por la elevación que se presenta de los miembros y por los cambios de temperatura. Van a aumentar con el frío y van a aumentar al elevar las extremidades. Muy contrario a las venosas, que mejoran la elevación, porque mejoran el drenaje venoso. Estas arteriales, pues al aumentarlo, al aumentar la altura de la extremidad, necesitas generar mayor presión para llevar perfusión a esa área. Entonces, de por sí, si ya está comprometido, eso va a aumentar el dolor. Y va a haber alteraciones en tejidos, como les comenté, que es en los casos crónicos, aquí no contamos las agudas, es dolor a la palpación, palidez de tejidos, atrofia muscular, caída de vello, pérdida de los anexos, piel fría y cianótica. La guía europea del 2017 de enfermedad arterial periférica menciona dos grupos que hay que tener muy en consideración, que más nosotros por el tipo de pacientes que manejamos. Uno es el subgrupo enmascarado, que son pacientes que por otro tipo de comorbilidades no realizan la actividad física necesaria o al grado necesario para desencadenar clínica, o tienen menor sensibilidad al dolor. Por ejemplo, pacientes oncológicos que ya no se mueven, o pacientes con adultos mayores con demencia, con antecedentes de eventos vasculares cerebrales, o por algún otro motivo que no puedan moverse o no se desplacen de una forma lo suficientemente rápida como para requerir aumento del flujo sanguíneo al tejido y desenmascarar que está habiendo una obstrucción significativa. Ellos nunca se van a dar cuenta. Sin embargo, más adelante vamos a ver la importancia de la identificación de este tipo de enfermedades arteriales periféricas por su relación con la aparición de otros eventos cardiovasculares mayores. Y pues pacientes que tienen menor sensibilidad al dolor, como en el caso de los diabéticos, principalmente la neuropatía diabética va a hacer que pierdan sensibilidad al dolor, y pues las lesiones o la aparición de la isquemia no va a ser tan reconocible en ellos. Y los otros pacientes es los que presentan isquemia crónica que pone en riesgo o amenaza una extremidad, que es el estadio clínico con el dolor isquémico en reposo, y puede o no haber pérdida ya del tejido o de infección, y estos pacientes ameritan evaluación inmediata. Bueno, aquí vemos, pues una tablita para diferenciar los diferentes tipos de úlceras en las extremidades, y vamos a ver principalmente en las arteriales contra las venosas. Normalmente lo principal es que el arterial suele ser una úlcera muy dolorosa, y la venosa no suele ser tan dolorosa. Los reflejos van a estar presentes en ambas, y
la úlcera arterial suele ser seca o se considera seca, mientras que la venosa se considera húmeda. Igual este esquema de la relación que hay entre la enfermedad arterial periférica de miembros inferiores y su relación con otros trastornos, y principalmente la relación que tiene a través de la aterosclerosis coronaria no identificada y el aumento de la rigidez que va a aumentar, va a generar un aumento de la poscarga y un mayor esfuerzo del ventrículo izquierdo y su relación con la insuficiencia cardíaca. Vamos a usar estadios. La verdad es que dentro de lo que estuve revisando no encontré en qué momento específicamente usar uno y otro. Sin embargo, mencionan estos dos, que como vemos hasta cierto punto son equiparables entre sí, que es el Fontaine y el Rutherford. Entonces, cada uno, uno lo divide, el Fontaine es en estadios y el Rutherford es en grado. Y sí, básicamente los dos de lo que nos van a hablar es la diferenciación entre pacientes asintomáticos, el espectro de gravedad de una claudicación intermitente, hasta ya la presencia de dolor en reposo y la pérdida y las alteraciones ya con úlceras y necrosis. ¿Cómo vamos a llevar el diagnóstico? Pues principalmente una historia clínica, hay que tratar de identificar esta distancia de claudicación, hay que evaluar los factores de riesgo cardiovascular que presente nuestro paciente, hay que evaluar los antecedentes de eventos cardiovasculares que haya presentado, principalmente infarto al miocardio y evento vascular cerebral. Siempre durante la exploración física, evaluar los pulsos arteriales, la fuerza de estos, la simetría, y hay que auscultar. Nos mencionan que entre la sospecha, la auscultación de vasos sanguíneos en busca de soplos producidos por la estrechez de la luz. Los métodos de la valoración ya en hemodinámica, tenemos el índice tobillo-brazo, que puede ser por Doppler, o el índice de Yau, que es mediante baumanómetro. Un índice, lo normal es que se tenga entre 0.9 y 1.4. Menor a 0.9 tiene una sensibilidad y una especificidad. Algunas bibliografías lo manejan del 95 al 100% para identificación de enfermedad arterial periférica, pero pues otros no son tan benévolos con ellos, y les mencionan una sensibilidad del 75 y una especificidad del 86 respectivamente. Punto 5 a punto 9 es lo que se encuentra dentro del espectro de la claudicación, y ya pacientes que presenten de punto 3 a punto 5 son pacientes que ya van a tener un estadio crítico, bueno, se relacionan más con un estadio crítico y con la presencia de lesiones tróficas. Sin embargo, aquí el problema es que podemos tener falsos negativos, por ejemplo, en pacientes que pueden tener un índice mayor a 1.4, pero no es que no esté obstruido el vaso, es más bien que está rígido, entonces no permite una adecuada compresión del mismo por calcificación de la media. En ese tipo de pacientes hay que usar podemos usar una valoración posterior a la actividad física para ver los cambios reflejados, o un índice dedo-brazo, es una medición más distal, valorar con flujo Doppler la luz del vaso, o una pletismografía segmentaria. Aquí viene cómo hacer la medición, y hasta abajo, como vemos en la línea de colores, menciona los valores de referencia que tenemos y cuándo empezar a sospechar que hay alteraciones. Siempre hay que tratar de hacerlo a todos los pacientes que presenten, principalmente mayores de 50 años, que ya tengan antecedentes personales o familiares de enfermedad arterial periférica, pacientes mayores de 65 o menores de 65 que tengan que tengan factores de riesgo cardiovasculares que nos puedan permitir sospechar la enfermedad, o todo aquel que se encuentre sintomático. Pletismografía. Entonces vemos en el lado izquierdo vemos en el lado derecho del paciente cómo conforme vamos disminuyendo en la toma en la valoración de la variabilidad de pulsos, se van perdiendo los mismos. Sin embargo, en el paciente sano se mantiene todavía la forma trifásica de los pulsos. ¿Qué otros tenemos? Claudicometría, no encontré.
una presión transcutánea de oxígeno. Este último nos permite predecir la capacidad de curación de una lesión. Normalmente, de lo que estuve leyendo, es que era usado para la valoración de pacientes con pie diabético. Y otros laboratorios, pues hay que valorar una biometría hemática, una química sanguínea, hay que valorar la función del riñón, descartar que no tenga enfermedad arterial renal. Hay que valorar un perfil de lípidos como uno de los factores de riesgos principales a descartar, más en pacientes jóvenes, la presencia de algún trastorno genético transmisible como una hipercolesterolemia familiar y o niveles de proteína C reactiva, dímero D, homocisteína, otros marcadores de inflamación como la interleucina 6. Hay que buscar enfermedades autoinmunes que están altamente asociadas a la aparición de placas ateromatosas y aumento del riesgo cardiovascular. Y siempre, igual, paciente que se presente con enfermedad arterial periférica, pues hay que valorar su riesgo de eventos cardíacos o cerebrovasculares. Los estudios de imagen de los que nos podemos apoyar son para localizar la lesión, a qué nivel se encuentra la lesión y planear un tratamiento o una intervención y cuantificar el grado de lesión que se presenta. El gold standard es la arteriografía, sin embargo, el que sirve de tamizaje, evaluación inicial y muchas veces diagnóstico es un ultrasonido Doppler y otros de los que se pueden apoyar, la angioresonancia o la angiotomografía y el ultrasonido intravascular o de coherencia óptica para valoración de la placa. O si hay alguna alteración con un paciente que ya ha sido previamente revascularizado mediante stent, igual. Hay una escala que se puede usar en los pacientes como parte del cribado y que se recomienda en lugares de primer nivel, que es la escala Edinburgh, la cual presenta una sensibilidad del 98. Sin embargo, aunque la especialidad es baja, nos va a permitir identificar a todos los pacientes que sí vayan a poder, que sí vayan a presentar la enfermedad. Y ya con base a esto, con base en esto, pues poder ser una referencia para una valoración ya con mayor especificidad. ¿Cuál va a ser el pronóstico? Lo vamos a dividir en el pronóstico del paciente, en aquellos asintomáticos o que tengan claudicación. La tasa de morbimortalidad va a ser del 30, 50 y 70% a 5, 10, 15 años respectivamente. La tasa de episodios vasculares mayores, el infarto y el EBC, va a ser del 5 al 7% anual. En pacientes que se presenten con una isquemia crítica, la mortalidad es del 25 al 35, del 25, 35 y 50 a 1, 2 y 5 años respectivamente. ¿Cuál es el pronóstico de nuestra enfermedad? A los 5 años, 75% de las claudicaciones va a mejorar y el 25% va a empeorar. Y lo que nos podemos basar en una clasificación, que es la clasificación Wi-Fi, que les voy a mostrar, para valorar la amputación o la revascularización de una lesión. ¿Qué complicaciones van a presentar estos pacientes? Pues gangrenas, amputaciones, infecciones, van a presentar aumento del riesgo de cardiopatía isquémica, EBC, tromboembolias y pues afectación a otros lechos vasculares. Igual en hombres, la presencia de disfunción eréctil está altamente asociada con enfermedad arterial periférica. Este es el componente de la escala, el cual nos va a dar puntajes en base a la herida, a la isquemia. Como vemos, aquí nos podemos hacer nos podemos apoyar de nuestro índice tobillo-brazo y la presencia de infecciones en el pie. De hecho, esta también se mencionaba mucho en las valoraciones de pacientes por infección de pie diabético. Y ya entonces, en base a los puntajes o resultados, podemos clasificar a nuestro paciente en el riesgo de amputación que presenta. De muy bajo, moderado o alto. ¿Qué otros aspectos? Ahorita, si se dan cuenta, solo hemos hablado de la enfermedad arterial periférica, pero en miembros inferiores. ¿Qué otros aspectos de la enfermedad arterial periférica crónica presentan? Bueno, no voy a meterme mucho en estos. Es la enfermedad arterial carotídea, como les dije desde un inicio, el principal factor de riesgo va a ser la hipertensión arterial sistémica y normalmente esta ya está asociada a enfermedad de miembros inferiores. Para que el paciente, cuando un paciente ya presenta enfermedad arterial en miembros pélvicos, lo más probable, es casi seguro, es que vaya a tener enfermedad arterial carotídea. Enfermedad arterial de miembros superiores, esta es una forma de presentación rara. Una enfermedad arterial mesentérica crónica, la guía menciona que no hay muchos estudios sobre este trastorno y la afectación principal siempre va a ser a nivel de tronco celíaco.
y la enfermedad arterial renal, que está en una alta asociación en la enfermedad coronaria. Cualquiera, independientemente del que sea, cualquiera, ya el hecho de tener enfermedad arterial periférica nos va a aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Entonces hay que tenerlo en consideración. Ayer que vimos angina inestable, bueno, síndrome coronario agudo sin elevación del ST, esta es la tablita que les mencionaba. Cómo, qué relación tienen con la presencia de enfermedad coronaria los diferentes espectros de presentación de la enfermedad arterial periférica y bueno, vemos que el que más asocia a enfermedad coronaria es principalmente la enfermedad de miembros pélvicos y de seguido por la estenosis carotídea, pero principalmente miembros pélvicos es el que más se va a relacionar con enfermedad arterial coronaria. El porcentaje de la izquierda se refiere a enfermedad arterial coronaria. ¿Mandé? El porcentaje se refiere a de la D se refiere a enfermedad arterial coronaria. ¿Cómo entendemos esta gráfica? No, es que no me gusta el título, no me checo. Se lo checo ahorita, que sí, a ver si lo había checado, pero no ayer. No, es porcentaje. Ahorita se lo menciono bien para decirle qué es lo que dice. Por eso hay que, vamos a tratar de poner el título para poder entender el contexto. Sí. Ahorita se los comento. Sí. Ahorita se los comento. Bueno, manejo médico es principalmente el cambio de estilo de vida, suspender el tabaco y control de factores de riesgo cardiovasculares, el uso de estatinas en todos los pacientes, ese sí fue una recomendación de alto nivel, buscar siempre un LDL menor de 70 y control de tensión arterial, principalmente con calciantagonistas que van a ayudar van a mejorar el flujo sanguíneo y posteriormente se pueden considerar IECAS o ARAS teniendo la pericia de que si es en pacientes con enfermedad o que tengan y confirmemos enfermedad arterial renal, puedes valorar qué tanto afecta a uno o dos riñones la funcionalidad, si tiene uno o dos funcionales y pues estar vigilando los niveles de creatinina. La prevención de eventos cardiovasculares con antiplaquetarios, los que se comentan son aspirina y clopidogrel, principalmente la aspirina, el clopidogrel es en caso de alergia o intolerancia o riesgo alto de sangrado con la primera, y el control de la claudicación intermitente, pues hay muchos medicamentos que vi que se ofrecían, sin embargo, lo único que encontré que hasta este momento, bueno, hasta el momento de la publicación de ese artículo y de uno del 2020, es que la terapia, lo único que funciona es la terapia con ejercicio protocolizado, mayor a 3 meses de protocolo, con un mínimo de 3 horas por semana, mejora la distancia de la marcha, el uso de silostazol, 100 miligramos cada 12 horas, también mejora la distancia de la actividad, no así el riesgo de amputación, y el oxalato de naftidrofuril, 200 miligramos cada 8 horas, también mejora la caminata. Pero este último, no sé si lo tengamos en México. Los beneficios de una terapia de ejercicio, vemos los meses de entrenamiento y la distancia de la marcha y un protocolo supervisado bien establecido nos va a mejorar por mucho con el tiempo a comparación al resto de protocolos o terapias sin supervisión, la distancia de marcha alcanzada. Y tratamientos antitrombóticos, aquí es un resumen rápido el que les coloqué. En la enfermedad carotídea, SAP es un solo antiplaquetario o antitrombótico si hay una estenosis mayor del 50% independientemente de si hay síntomas. Y se considera doble o manejo con plaquetario doble en las primeras 24 horas
si hubo un evento, si es posterior a un evento vascular cerebral menor o un ataque isquémico transitorio. En pacientes con afección de miembros inferiores, único solo si los pacientes son sintomáticos, no se ha demostrado que haya beneficio en pacientes asintomáticos, y doble si se hizo revascularización. En miembros superiores no hay recomendación contundente sobre la mejoría o el beneficio de uso de antiplaquetarios. En pacientes con enfermedad mesentérica, solo para prevención secundaria, y en pacientes renales igual únicos y sintomáticos o se presenta una alteración de la función renal. Es lo mismo lo que nos menciona la guía. Las principales recomendaciones es en pacientes asintomáticos con una estenosis mayor del 50%, el uso de uno solo, ya sea aspirina o clopidogrel, pero donde hay mayor evidencia, donde se recomienda de forma en clase 1A, es en pacientes que se les colocó un stent carotídeo, con ellos el manejo doble por un mes y posteriormente continuar con único, o pacientes que se les realizó cirugía que no se les colocó stent, con ellos es continuar uno con un solo antiagregante. Luego lo revisamos, es una valoración de los pacientes que se presentan con menos de 6 meses de síntomas de un ataque isquémico menor o un ataque isquémico transitorio. Y el manejo en pacientes con enfermedad de extremidades inferiores, como les comenté, no recomendado en pacientes asintomáticos, sí así en pacientes que presenten síntomas, y la revascularización, pues comentan que es de forma individualizada el decidir tras una valoración del paciente, su función, la anatomía y el grado y la cantidad de lesiones, y en base a eso se decide si va a ser quirúrgico o va a ser percutáneo. Con base a eso encontré una clasificación que se llama TASC-2, que clasifica en 4 fenotipos de pacientes dependiendo la longitud de las lesiones y los segmentos afectados tanto de las arterias ilíacas. Los pacientes que presenten un TASC-A, el manejo ideal sería un endovascular, ya sea angioplastia con o sin stent. El TASC-D es un manejo quirúrgico, ya sea por bypass o en arterectomía, y los pacientes que están en B y C, pues cualquiera de los dos es funcional, ya se tiene que individualizar por consenso. Y sería todo. Muy bien, muchas felicidades. La verdad, es un tema difícil, ¿eh? La verdad, la enfermedad periférica abarca muchísimo, el espectro de la enfermedad es muy amplio. Creo que es un gran esfuerzo por resumirlo. Es complicado cuando no es la patología que uno también está viendo todos los días. Sin embargo, sí, es lo que le iba a comentar. En realidad, el porcentaje de pacientes sintomáticos es del 10%. Pero eso no significa que la prevalencia sea tan baja, solamente es que los claudicadores se presentan en este porcentaje tan bajo, pero como bien dice el doctor Escarela, los pacientes conforme van avanzando en edad van teniendo no solamente más placas de ateroma, sino calcificación de las arterias. Y aunque hay una calcinosis completa de la capa media, esta calcificación sí limita la perfusión de forma distal. La clínica es importante, de lo que mencionaba de la aplicación. A nosotros, los indicadores que son clásicos, el diagnóstico es muy sencillo, porque uno le pregunta al paciente las preguntas clásicas de si tiene dolor cuando camina, y entonces el paciente puede ver el dolor empezando, por ejemplo, desde el glúteo, y el dolor se sigue por toda la pierna. Habitualmente diferenciamos ahí si es un dolor relacionado a la radiculopatía, que es posterior o lateral, y en este caso el dolor glúteo baja por cualquier parte, pero la parte más sintomática siempre son los pantorrillas, y es donde el paciente te dice que se detiene la caminata a tanta distancia. Y entonces para nosotros es muy importante la distancia, porque tomamos relaciones con las cuadras, ¿no? Y aquí a veces le preguntamos, ¿alcanza a caminar del medio Zapata para acá? Y el paciente te dice sí, entonces para nosotros ya es una claudicación intermitente, pero cuando el paciente te dice que no alcanza a caminar una cuadra completa, que son 200 metros, ya sabes que el paciente tiene una claudicación
incapacitante, que eso ya lo convierte en el estadio mucho más avanzado. Y por eso es la importancia de las clasificaciones. Si te fijas, Fontaine y Rutherford tienen diferencia en ese punto, además de la isquemia crítica. Por eso ya casi no usamos Fontaine, en realidad es como rápida, ¿no? Y muchos médicos se quedaron acostumbrados a todavía que se un Fontaine, pero hoy en día nos vamos a ver sobre la clasificación de Rutherford, que es en la que están basadas las guías de la Sociedad Europea o la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, y que pues, nos permite tener como una clasificación más precisa del estadio clínico en el paciente. Y pues bueno, luego mencionaste el dolor de reposo, y para nosotros es muy importante porque a veces el paciente sin lesiones isquémicas, cuando nos dice que el dolor lo despierta en la noche, y eso es porque cuando baja el metabolismo, baja el flujo arterial, entonces también hay una hipoperfusión tisular, pues en ese momento el paciente empieza a tener datos ya clínicos de isquemia crítica, pues isquemia, como hoy se maneja en la nueva nomenclatura, isquemia que amenaza la extremidad. Y esto es una de las primeras estadios en que uno identifica que el paciente está teniendo una complicación grave. Después pueden venir, pues, obviamente, otros estadios en el que ya empezamos con pequeñas lesiones isquémicas muy visibles, en los que hay zonas pues, de necrosis, ¿no? En las partes distales, y haciendo también alusión a tu tabla comparativa de las úlceras. No es fácil de pronto diferenciar entre las úlceras arteriales y las úlceras venosas. Y para el otro rubro son las úlceras atípicas, que ustedes ven mucho en vasculitis, por ejemplo, ¿no? En los pacientes ancianos con vasculitis de acero, pues de pronto esas úlceras tienen una topografía diferente. Las úlceras arteriales casi siempre son distales, casi siempre están en los dedos, están en las partes más distales de los pies, pero también pueden presentarse a nivel de los tobillos, pueden presentarse en el talón, pueden presentarse en la planta del pie. Si asociamos enfermedad periférica, como decía la doctora, con diabetes, entonces elevamos la prevalencia de los pacientes y obviamente también cambia un poco el espectro de cómo se manifiesta la enfermedad. Entonces empezamos a encontrar lesiones un poco más variadas y estas clasificaciones de las úlceras ya se salen de contexto, porque entonces tenemos lesiones isquémicas asociadas a las lesiones típicas de los diabéticos que de pronto también tienen neuropatía que deforma el pie, y la biomecánica cambia, y entonces en los sitios de presión es donde empieza a haber no solamente una lesión de tipo húmeda, infecciosa, sino también es una lesión asociada a isquemia. Las úlceras venosas habitualmente son más sencillas, son úlceras, como bien lo decías, húmedas, que tienen habitualmente un fondo más, a veces con ya sitio de granulación, son en el tobillo, en el malleolo, en interno sobre todo, que siguen el trayecto de la vena safena, la mayor parte de ellas. Otras son por insuficiencia profunda, y habitualmente son heridas que están muy bien delimitadas, el área hasta donde pertenece la lesión, y las úlceras isquémicas son muy difusas, los bordes como tal. El dolor obviamente es mayor en las isquémicas, pero también si está infectada la úlcera venosa, también puede presentar un dolor importante por la celulitis asociada. De los estudios de diagnóstico es importante que aprendan que el índice tobillo-brazo es pues, la clave para nosotros para todo. Es una prueba muy sencilla. Yo luego doy talleres para los médicos internistas y para los endocrinólogos, y les digo que tengan un Doppler en su consultorio. Es muy útil porque en realidad no es un instrumento solo para los vasculares, es una herramienta, no cuesta 8 o 10 mil pesos, pero te permite hacer un diagnóstico mucho más preciso de tus pacientes. Y hacerlo es fácil. Si quieren, aquí le hacemos un taller con los pacientes y enseñamos a hacerlo. Es una prueba poblacional, en realidad no es una prueba que haya sido diseñada para ver pacientes individuales, ¿no? Cuando uno tiene un índice por debajo normal, como bien decías, de 1 a 1,4, 1,3, y cuando tienes de 0,9 para abajo, entonces ya sabemos que el paciente puede tener una enfermedad arterial periférica asociada. Ya cuando vamos por debajo de 0,3, habitualmente ya el paciente tiene datos de isquemia crítica, y entre el 0,3 y 0,9 pues podemos ir viendo cómo va cambiando el paciente en función de qué tanta habitación va teniendo. Luego la clasificación, por ejemplo, de la capa media, por ejemplo, el fenómeno de Monterrey en los diabéticos, pues hace que las arterias no se puedan comprimir a más de 180 milímetros de mercurio. Cuando tienes eso, pues ya la prueba no es útil, ya sale de efectividad, y entonces pues tenemos que hacer otro tipo de diagnósticos. Por ejemplo, el índice de dedo-brazo, que es igual a un manguito de insuflación, pero que ponemos en los dedos, y entonces hacemos la misma prueba.
Se utilizan las velocidades de picos históricos, medidas en milímetros de mercurio. Y de esta manera hacemos la dirección entre tobillo y brazo y te da el indicador sensible. Luego, pues las curvas sismográficas son útiles, ustedes las ven todos los días en los monitores, ¿no? Por ejemplo, en el oxímetro casi siempre se dan curvas sismográficas. Te permite ver pues, el avance del flujo, si tenemos una estenosis o no. Y eventualmente, pues ya con una estenosis de más del 50%, la curva baja y deja de ser trifásica, la que rebasa la basal, y se convierte en la curva bifásica. Y cuando tenemos ya lesiones de más del 70%, se convierte en curvas monofásicas, como la penúltima que ven ahí, y pues realmente aplanadas cuando en realidad no tenemos ya mayores. Eso es por pérdida de la elastancia del vaso. Deja de o sea, su rigidez, de que la capa muscular le permita la distensión y la redistribución del volumen, se vuelve rígido. Entonces, es un conducto que ya no está respondiendo. Exactamente, pero si tampoco tiene pulsatividad, porque es una fibrosis previa, también se pierde la primera parte, entonces se empieza a aplanar y ya no puede rebasar la línea basal, por eso es que la certificación también incluye. Eso lo hacíamos también para tomar presiones segmentarias antes, era muy difícil hacerlo, y ahí tratábamos de identificar en qué segmento teníamos las estenosis. Hoy la prueba más importante pues, es el ultrasonido de Doppler producto. Como ustedes se dan cuenta, lo tenemos a la mano, podemos rastrear, sabemos la topografía de las lesiones, sabemos el porcentaje de estenosis, podemos saber también las velocidades de pico sistólico. Para nosotros hay en diferentes regiones, de acuerdo a esas velocidades, sabemos si tenemos una enfermedad cardiaca o una enfermedad femoral, sabemos si tenemos un porcentaje mayor o menor de estenosis en esas arterias. Y pues además nos permite ver dinámicas del flujo, si es un flujo turbulento, si sigue siendo un flujo laminar, y pues obstrucciones, ¿no? Es muy claro para miembros superiores y para carótidas, me parece sumamente útil. Para arterias renales también lo es, sin embargo la capacidad del operador aquí es muy importante y si no tiene el operador el entrenamiento adecuado, sí podría darte muchos falsos negativos en el ultrasonido. Luego también te faltó pues, la arteriografía, que para nosotros es el gold standard, ¿no? de tratamiento, de diagnóstico. Es un estudio invasivo, las ventajas que son de contraste, pero en muchas ocasiones lo utilizamos como diagnóstico cuando tenemos muchas dudas. La claudicometría es muy sencilla, pones al paciente en una banda, le elevas 10 grados cuando pones primero en plano y luego vas elevando 10 grados y contratiempo, y en el punto en el que el paciente empieza a referir dolor o que ya se tiene que parar para tener recuperación, pues entonces tomas el tiempo ahí. Aquí se los mandamos a la clínica de cardio, de rehabilitación, y ellos nos hacen las claudicometrías y nos sirve para nosotros para saber cómo empezó el paciente antes de que lo revascularizáramos, lo expulsemos cuando es rehabilitado, y cómo va a regresar el paciente, y cómo va avanzando, o cuando tiene algún fenómeno de reincidencia. Lo que también es que hay radiografías simples que te permiten estar tanto lado de calcificación de la arteria que se ven como fantasmas. Se ven como líneas pequeñas de trayecto de la arteria calcificada. Eso lo ven muy frecuentemente de los diabéticos. Y cuando tomas una placa del pie se ven todas las arterias. La sorpresa para nosotros de pronto es que no todas están tapadas, no todas están incluidas, sino que simplemente es la calcinosis de la capa media, de la capa muscular. Es un fenómeno bien descrito en las coronarias y en las arterias periféricas, en los pacientes diabéticos sobre todo, pero asociados a los renales está todavía más alto. Entonces, ese diagnóstico por la placa no es, digamos, útil para todos los pacientes, pero sí para este grupo es selectivo. Doctor, en la clínica de repente venimos y tocamos los hacemos 2 de 4, 3 de 4, incluso. Pero de repente esa calcificación puede dar un error en la exploración que decimos, no es lo mismo, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Nosotros es muy subjetivo la medición por cruces, ¿no? Pero habitualmente es como útil solo para la nota inicial de la paciente. Después, si hay dudas, yo creo que todo paciente que le encuentre no 3 de 3, sino 2 de 3, 1 de 3, ya es un paciente que hay que hacerle índice tobillo-brazo, porque es un paciente que ya necesita ese tipo de valoración. Y luego para nosotros, pues otro estudio importante es la tomografía, que también nos permite ver la estructura tridimensional del vaso, nos permite ver pues, la calcificación, porcentajes de estenosis y pues, obviamente
la desventaja es que se utiliza el medio de contraste, ¿no? Usamos también angioresonancia, en el hospital también tenemos, y en el hospital también. Y pues hoy en día tenemos, por ejemplo, angiotomografías que te permiten ver la velocidad del flujo en cada vaso. Entonces, por colores vemos las arterias y a esto le llamamos perfusión 2D o perfusión selectiva. Se usa mucho para hígado también, pero para cerebro lo usamos mucho. Y entonces, dependiendo de la velocidad a la que esté pasando en cada arteria, se pinta el color y vemos, entonces es una tomografía que tiene diferentes colores en los vasos. Entonces, uno puede predecir cuál tiene más estenosis que otra o si te quedó bien la revascularización como tal, ¿no? Tenemos también para diagnóstico, aquí tenemos un equipo de láser Doppler, en el que a través de un transductor de láser, el láser le pega al eritrocito circulando, y entonces nos da una curva y lo medimos en unidades de perfusión, y eso nos permite ver la perfusión tisular local. También tenemos aquí un transductor de oxígeno transcutáneo que está descalibrado, pero solo con ese nos permite hacer clasificación Wi-Fi. La clasificación Wi-Fi es muy útil, pero para isquemia crítica o amenazante de la extremidad. La gran ventaja que tiene la clasificación es que no solamente te incluye la herida, la profundidad, sino también la infección, si se dan cuenta. Entonces la usamos mucho más en diabéticos, es la que más recomienda la Sociedad de Estados Unidos. Y pues la desventaja pues, es esto, que necesitas el oxígeno transcutáneo, que no es fácil tenerlo en muchos lugares. Yo creo que oxígeno transcutáneo solamente lo hay en nutrición, en vascular, en los otros, y ya a nivel institucional, los demás son como médicos privados que tienen por ahí en el instituto, pero no es sencillo. Hoy en día es como el estudio ideal para poder predecir la cicatrización de una úlcera. Y bueno, creo que de herramientas diagnósticas hasta ahí, la parte de tratamiento. No sé cómo andan de tiempo, pero me da para que llegue tarde. No hay problema. ¿Quieren que les ponga un caso para que se den una idea de lo que hacemos aquí con los balones? Un comentario. Nos comentaba el doctor del índice tobillo-brazo, súper importante. Es una herramienta que realmente es sencilla y que todos tenemos que aplicar en nuestro consultorio. Es tan relevante como la prueba del monofilamento en el diabetes. Te puede predecir, y el chiste no es diagnosticar al que ya entró cojeando al consultorio, sino el chiste es diagnosticar a los que tienen mucho riesgo sin que todavía tengan repercusión clínica. Entonces, el tobillo-brazo es importantísimo. Y otra pregunta que yo le iba a hacer, doctor, es muy socorrido el uso de la pentoxifilina en pacientes con enfermedad arterial periférica a nivel institucional. ¿Qué tanta eficacia? Yo la verdad es que tengo poca fe en la pentoxifilina. No había estudios contundentes que mostraran su beneficio ni para la mejora funcional, ni para la disminución de las amputaciones, ni nada. Sí, es correcto. Ya la evidencia hoy en día es ya no la usamos como tratamiento habitual. Ya salió de las guías incluso. Así que, por ejemplo, en el Seguro Social, que es lo único que tiene, parece mentira, pero aquí sí tenemos silostazol y me parece que es una gran ventaja que tengamos esto a diferencia de otros hospitales. A veces no valoramos eso en el hospital, pero sí es muy útil. Oiga, doctor, la clasificación de Fontaine y Rutherford pueden cambiar con el impulso del paciente. Sí, cambia. Y después con una Como bien decía tu compañero, la enfermedad arterial periférica y la claudicación es una enfermedad que consideramos benigna porque se mantienen estables el 75%, solo 25% progresa en el tiempo y de eso solo el 2% se convierte en isquemia crítica, entonces el porcentaje es muy alto. Aquí como esta es, digamos, la cúpula de referencia, pues lo que ustedes ven es isquemia crítica todo el tiempo, pero en las unidades de primer, segundo nivel, lo que ven es enfermedad arterial periférica estable, ¿no? Digamos. Pongo. Y por ejemplo, esa disminución o esa tasa tan baja de progresión, ¿es porque en sí la enfermedad tiene ese curso o porque la identificación de la claudicación intermitente con el uso de medidas preventivas cardiovasculares permiten que se detenga en ese estadio? No, en realidad es porque esa es la historia natural de la enfermedad. Sí, así es.
Mire, les pedí a mis residentes que me prestaran la entrega de guardia de ayer. Y no está tan editado el caso, pero se los pongo así porque el paciente todavía está incluso internado. Así es como me lo presentan los residentes, la entrega todos los días. Este paciente, cada caso lo presentamos así, todos. Estamos en una entrega de hora y media de 20 casos así. Y tenemos aquí el paciente que es un paciente diabético, como se pueden dar cuenta, tiene enfermedad renal, está en diálisis, está aquí con sus bolsitas de diálisis, es hipertenso. En el 2020 le pusieron un TENCO, tiene una patroestimulación en el 95, fumador, ya suspendió hace 5 años, el índice tabáquico es de 7.5. Empieza con claudicación a menos de 100 metros, por eso es que para nosotros es muy importante las distancias y eso se lo ponemos siempre en la historia clínica, que progresa a dolor de reposo un mes después. En febrero del 21 tiene una lesión puntiforme en el dorso del segundo dedo del pie izquierdo, por lo que acude a valoración al Fernando Quirós, en donde nos lo envían para tratamiento. Y acude a esta unidad, así es como lo mandan. Estas son las lesiones del paciente, como llegó, del índice tobillo-brazo, como ven hasta abajo, no comprime, o sea, lo intentamos, pero no comprime, y aquí ponemos nosotros los pulsos en este diagrama, así que tenía, como ven, 2 de 3 en el lado izquierdo, 0 de 3 a nivel distal, 3 de 3 y 1 de 3. Lo ponemos solo como referencia, como bien decíamos, y ya después vamos haciendo pruebas más específicas. Estos son sus laboratorios, la hemoglobina de 0.9, como pueden ver, su glucosa estaba estable, su hemoglobina glicosilada estaba en 11.3, un paciente evidentemente mal controlado, y las demás pruebas pues, estaban realmente sin alteraciones. Le tomamos a la mayor parte de ellos el PCR cardiovascular, si es que es posible. En la coronariografía, pues tenía en la descendente anterior lesiones del 90%, como se dan cuenta también en una de las depresivas que pusiste, la asociación con enfermedad arterial periférica y coronaria es muy alta, más del 40%, y con enfermedad carotidia, pues el 30%. Tenía también una circunfleja no dominante, sin lesiones, una derecha con una lesión proximal del 80%, y ya había sido tratada con un stent, y bueno, pues obviamente tenía pues muchos problemas cardiovasculares que a la par fueron tratados. Esto es como nosotros evaluamos al paciente. Para nosotros, como ven, el estudio Doppler color es el más importante, y el esquema en que veíamos las curvas pletismográficas, nosotros lo convertimos aquí a un mapa hemodinámico, que pueden ver cómo progresa una onda trifásica a bifásica y termina siendo monofásica ya a nivel distal. Y acá como las velocidades de picos históricos se siguen manteniendo bien, bifásica, y ya aquí prácticamente a nivel distal, monofásica. Después también les hacemos, a los que se puede, angiotomografía, que aquí pues nos sirve a nosotros para ver el grado de calcificación. Ahí vemos que tiene, por ejemplo, también calcificada la mesentérica superior, y tiene también pues una distribución de las lesiones a nivel infrapopliteo mucho más importantes que a nivel distal. Nosotros en esta paciente pues sospechábamos ya que tenía todas las calcificaciones que ven aquí a nivel aortoiliaco, con lo cual pues este segmento para nosotros es muy importante porque es lo que llamamos el flujo de entrada. Si no corregimos el flujo de entrada, pues aunque hagamos angioplastías muy distales, no va a funcionar. Luego hacemos, los residentes hacen estas imágenes de MPRs, que son multiplanares, y lo que hacemos es en 2D, utilizamos solamente esta fase para poder identificar aquí el grado de calcificación, como ven, a toda la aorta, las renales en los ostium, a nivel medio y distal, y todo el segmento aortoiliaco francamente calcificado. Y este es un fenómeno hemodinámico que las bifurcaciones sufren siempre este tipo de problemas, pues por un constante roce del flujo a nivel del endotelio, lo cual genera todo el proceso que nos describiste sobre la formación de las placas de colesterol. La otra parte importante para nosotros es esta, la bifurcación de la arteria femoral, en donde es un segmento pronóstico, y que nosotros pues necesitamos saber la integridad de la arteria femoral profunda, porque es nuestro
factor pronóstico y que mantiene vivo, digamos, o bien perfundido el muslo, en caso de que el paciente pudiera requerir una amputación mayor, ¿no? Que si no tenemos esa arteria, pues prácticamente el paciente tendría que desarticularse a nivel de la cadera. Y después hacemos todo esto, que es un análisis milimétrico de la aorta, como se dan cuenta, medimos milímetro a milímetro por las diferentes regiones, los diámetros, las zonas en donde tenemos más calcificaciones, ocupamos una clasificación también para la calcificación a nivel periférico, y con eso sabemos qué tipo de stents podemos utilizar, qué tipo de balones, el grado de fuerza radial de estos stents que debemos utilizar, y las longitudes que necesitamos para no ocluir las arterias hipogástricas, para que el paciente no haga una claudicación de glúteos después, o que haga una isquemia colónica si es que ocluimos la hipogástrica izquierda. De esta manera, ya que tenemos todo esto, planeamos los accesos vasculares para ver por dónde vamos a entrar, y entonces el residente nos presenta el paciente así para saber si la arteria femoral es susceptible de punción o tenemos mejor que abrirla por vía quirúrgica, o si tenemos lesiones que son totalmente oclusivas y que no podemos entrar por ahí. Y en este caso, que planeamos entrar por el brazo derecho para colocar uno de los stents en la arteria ilíaca, pues también medimos los diámetros, la calcificación, y hacemos un marcaje de esas zonas para estar listos en el momento del procedimiento quirúrgico. Así que después interconsultamos a medicina interna. Medicina interna nos hace el favor de poner este grupo de clasificaciones que ustedes conocen para que nosotros tengamos el riesgo listo en quirófano y que el anestesiólogo pues, tome todas las precauciones necesarias. Cuando es un paciente que tiene un riesgo alto y que pues finalmente pues, sus probabilidades también de complicación trans y posoperatorias son realmente importantes. Hacemos una valoración de qué tipo de stents vamos a ocupar, y entonces en base a las disponibilidades y lo que tenemos autorizado en el hospital y lo que el proveedor tiene realmente, hacemos la planeación. En este caso escogimos este stent que se llama LifeStream, que es el que tenemos autorizado y que podemos tener diámetros hasta 12 milímetros. Esto nos permite trabajar aortas hasta 16 milímetros, por ejemplo, y las arterias más pequeñas de 5 milímetros, y las longitudes pues, son variables, como ven aquí. Es un stent recubierto, no es un stent como habitualmente los conocen, que son descubiertos, y esto nos permite que si se rompiera la arteria por esta calcificación tan grande que tiene, que vieron en la aorta, pues el flujo, la ruptura no haga una hemorragia importante, y entonces lo manejamos como si fuera un bypass interno, le llamamos endobypass a esto. Lo hacemos también con endoprótesis totalmente, digamos ya modulares, conformadas, pero esto lo armamos, es una técnica que estamos desarrollando que se llama CERAP, y que de acuerdo al tipo de stent que uno tiene, pues es la configuración que va a tener al final. Como se dan cuenta, para nosotros ya son detalles muy técnicos, pero es muy importante si los stents están unidos, si son en forma de Z, si son cortados por láser, si son de nitinol, de acero, porque eso nos permite tener resultados diferentes, ¿no? En estos segmentos que tratamos. Luego, así es como se presenta el día preoperatorio, y ya después de que se opera el paciente, así es como lo presenta el residente. En este caso, lo que hicimos, por la gran calcificación que tiene, nosotros somos un servicio que tenemos la posibilidad de hacer todo endovascular, pero también por cirugía abierta. Y entonces, para que no se nos complicara este acceso, lo que hicimos, o lo que hice fue abrir la arteria femoral y exponerla para poder limpiar primero la placa de ateroma. Entonces, todo lo que ven en las imágenes es esto por dentro. Esta es la arteria femoral común, la arteria femoral superficial, y esta es la arteria femoral profunda. Estamos en la ingle, y una vez que abrimos la arteria, ya teniéndola clampeada arriba y abajo, la abrimos y así es como se ve por dentro. Uno piensa que la placa de ateroma es lisita, está toda homogénea, y vean cómo tiene úlceras en diferentes zonas. Por eso es tan importante que estos pacientes tengan la antiagregación o la anticoagulación necesaria para que no se formen trombos aquí adentro, porque si no el proceso se complica, no solo en la aterosclerosis, sino en aterotrombosis, y eso pues obviamente convierte un proceso crónico en un proceso agudizado. Lo que hacemos es, a través de una espátula especial y unas pinzas de mosquito, vamos quitando la placa, la vamos levantando para dejar solamente la adventicia. Entonces el procedimiento se complica un poco, porque de tener una arteria gruesa nos quedamos con una arteria que el grosor ya es como de un papel de China. Entonces uno tiene que manejar aquí con mucho cuidado la placa, cortarla arriba, cortarla abajo,
y extraerla para poderla terminar aquí, como ustedes pueden ver, y la arteria ya aquí se ve limpia en el fondo. De esta manera, pues al cerrarla, si uno la cierra así nada más, se desgarraría por completo la arteria. Lo que hacemos para que eso no suceda es que colocamos este parche, que es un parche biológico de pericardio de bovino, lo impregnamos previamente en antibiótico y lo ponemos como a manera de parche en la arteria para poder trabajar sobre este parche. Una vez que ya tenemos el parche puesto, entonces ponemos introductores para hacer el resto del tratamiento por viento vascular. La punción aquí, en lugar de haberla hecho sobre la femoral, la hacemos sobre el parche directo y nos vamos hacia la parte superior para poder trabajar desde el brazo. Vean, desde la arteria braquial, esta es la axila. Y entonces lo que hacemos aquí también por exposición directa es meter un introductor y navegamos desde ahí a través del tronco brachiocefálico hacia la aorta y bajamos por la aorta debajo de las renales para colocar este introductor que viene desde el brazo derecho hacia acá. Esta es la bifurcación de la aorta y vean cómo la aorta ya en la ortografía nos damos cuenta que tiene una úlcera en esta placa. Este es lo que llamamos una úlcera aórtica. Y el riesgo de esta úlcera es que no solo forma aquí trombos que pueden embolizar y hacer este fenómeno que conocen del dedo azul, sino que también esa aorta se puede romper en cualquier momento porque es una zona debilitada que tiene aquí la aorta. Entonces, por eso planeamos hacer una reconstrucción en la que vamos a poner un stent cubierto en la primera parte de la aorta y luego un stent hacia cada uno de las dos arterias ilíacas para que quede en forma como de pantalón, como si fuera una imagen así. Antes le llamaban imagen de Johnny Walker, ¿no? A los que les gusta el whisky ya saben de lo que hablo, ¿no? Pero después la marca del whisky prohibió que siguiera usando el nombre. Entonces, hoy le llamamos técnica de CERAP, ¿no? Que es una técnica de stents recubiertos para esa zona. Pero vean qué feas imágenes, qué feas placas de ateroma tiene este paciente. Y todo eso, pues asociado a la enfermedad renal, pues nos da una enfermedad muy compleja. Aquí medimos nuevamente dentro de la sala esto, y aquí lo que van a ver es cómo utilizamos otra herramienta que no te comenté, pero que se llama ultrasonido intravascular. Y la ventaja del ultrasonido intravascular que tenemos aquí, que también déjenme que les diga que a nivel institucional somos el único hospital en todo el país que lo podemos usar. Entonces, vean cómo nosotros podemos ver las placas de ateroma y de calcio internas y también un poco las externas, pero eso nos permite ver toda la gran alteración morfológica que tiene aquí en la bifurcación de la aorta. Aquí nos quedamos ya nada más en esta ilíaca y vean la placa tan importante que tiene aquí. Esto para nosotros pues implica un riesgo de ruptura cuando uno sufre un balón aquí o un stent muy importante. No solamente nos da esa capacidad de verlo morfológicamente, sino también nos permite ver el área precisa. Uno antes tomaba los diámetros, entonces calculábamos stent de acuerdo al diámetro y hoy sabemos que es más preciso calcular los diámetros en base al área. Entonces primero calculamos el área, luego ya sacamos el diámetro y así colocamos el stent que necesitamos. Y aquí lo primero que van a ver es el primer stent que está a nivel de la aorta. Y aquí con un stent que se llama Electric, como que les mostré, de 10 milímetros por 58, y esto me permitió después insuflarlo o hacer una angioplastía hasta 12 milímetros. Luego, este stent aórtico lo ingresamos por vía inferior y después el stent izquierdo lo metimos por el brazo, por eso desde arriba hacia abajo, y el stent derecho lo metimos por la femoral de abajo hacia arriba, y entonces aquí al mismo tiempo estamos insuflando los dos balones que tienen los stents, y van a ver cómo se empiezan a abrir los stents ahí. Aquí ya está abriéndose el izquierdo, luego el derecho, y ya tenemos entonces recubierto con stents cubiertos la aorta y las dos ilíacas, y esas úlceras aórticas y las estenosis ya quedaron tratadas en ese momento. Sin embargo, esto solamente pues, es el flujo de entrada. Ya de la imagen anterior que teníamos ahora, pues hay un gran cambio importante y la dinámica del flujo pues está mejorada. Este stent descubierto lo ponemos aquí para no tapar la arteria hipogástrica o la ilíaca interna, porque de esta depende el colon izquierdo, y si no, el paciente podría tener una clínica postoperatoria y terminar en una colectomía. Así que colocamos ese stent en la parte distal, y aquí como van a ver, pues ya queda expandido el stent. Y la última arteriografía de este segmento nos muestra que tenemos ya un flujo directo de la aorta, rápido, sin imágenes de las úlceras y con flujo que llega a las dos arterias femorales.
nosotros estamos trabajando a través de esta femoral con la cirugía que hicimos para colocar el parche y después cerramos pues esta parte de la arteriotomía, dejamos el brazo en paz y entonces cambiamos el introductor. En lugar de que este introductor esté viendo hacia la aorta, ahora lo cambio para que vea hacia abajo a la femoral y lo que seguimos haciendo es un trabajo inferior. Y aquí vean la femoral profunda, este es el parche, esta es la ingle que daría aquí, esta es la ilíaca externa y la femoral superficial está totalmente ocluida. Entonces, como se dan cuenta, estos pacientes están enfermos de todo el árbol arterial, primero las coronarias, luego la aorta y ahora pues, la femoral superficial. Entonces, lo que hice aquí fue meter una guía a través de esta oclusión, el paso de una guía prácticamente a ciegas, porque no hay luz en esa arteria. Tratamos de seguir aquí, por ejemplo, está esta calcificación que se alcanza a ver, no sé si lo ven ustedes aquí, pero aquí está la femoral superficial, y entonces lo que hacemos es ir avanzando la guía hasta que encontramos el camino para poder tener espacio a través de esta arteria y poder avanzar. Vemos que la femoral superficial tiene algunas zonas de estenosis y una oclusión total a nivel antes de la rodilla, lo que llamamos el canal de Fonta, y después de ahí hacia abajo seguimos haciendo la arteriografía para identificar estas zonas que necesitamos tratar. En realidad estos son como 20 centímetros de enfermedad de la arteria femoral superficial y lo que usamos fue aquí un balón con un traverso de 6 por 300 milímetros, que es un balón muy largo que nos permite hacer angioplastia, como ven, de toda la femoral superficial hasta la parte del parche, de tal manera que tenemos ya el flujo de entrada libre desde la aorta hasta esa parte de la femoral superficial. Aquí estaba ocluido antes, ahora ya tenemos luz y flujo, y así es como queda en la etapa final en la arteria femoral profunda, la superficial y los vasos de salida abajo de la rodilla. Cerramos, ya le damos puntos a este parche, cerramos la herida y a nivel esquemático esto es lo que hacemos, digamos en la aorta. Primero ponemos un stent recubierto, luego los dos stents hacia abajo y de esta manera protegemos el segmento más importante que es la bifurcación, que si no lo protegiéramos con estos stents pues se rompería. Ya que son cuestiones técnicas de cuántos milímetros debemos dejar y la forma en la que el stent debe de quedar para que tenga una conformación hemodinámica y el flujo no permite que haga trombosis en esa zona y se mantenga por dentro la luz adecuadamente. Así es como lo veríamos por dentro, los dos stents que van a las ilíacas y el stent aórtico, que es este grande que baja. Esto le llamamos técnica CERA y también aquí tenemos la casuística más grande del país en esta técnica porque tenemos pues, la posibilidad de hacerlo por cuestión de materiales. A veces uno se queja de que no hay cilostazol todos los días, pero sí tenemos posibilidad de tener estos dispositivos que son realmente muy caros, pero creo que es una de las ventajas de estar en el centro médico que ustedes ven este tipo de pacientes. Oiga, doctor, ¿ese procedimiento se puede hacer solo con CO2 o a fuerzas tienes que usar con CO2? Se puede hacer con CO2, nosotros eso sí no tenemos autorizado aquí, lo hemos hecho una que otra vez. El CO2 te permite trabajar muy bien en miembros inferiores, la aorta es difícil, a mí no me gusta mucho porque la posibilidad de que puedas fluir por polo una arteria femoral, por ejemplo, es alta, o una arteria mesentérica, una rama, y entonces no siempre se absorbe rápido, y no siempre es útil a nivel aórtico. Sin embargo, hay trabajos y cirujanos que lo hacen hasta en la aorta torácica, pero la verdad es que sí nos lo hago. ¿Dudas? Creo que es un caso que les muestra un poquito los segmentos de lo que les platicó su compañero, nos habla muy bien de la enfermedad anterior periférica y cómo es un proceso pues, multidisciplinario en el que entra en juego la valoración de ustedes, el tener el paciente realmente con los estándares de tratamiento ideal hoy en día. Y me parece a mí que de la parte de tratamiento médico, algo que sí requiere pues, como tal es una plática un poco más más especializada en eso, cuando uso, también la podemos ver, es sobre el manejo antitrombótico de estos pacientes. Cuándo elegir una terapia de uso antiagregante, cuándo elegir doble, cuándo anticoagularlos, y por qué hoy decidimos esquemas que a lo mejor conocen muy comerciales como el esquema COMPAS, ¿no? Que utilizamos el rivaroxaban como un anticoagulante para tratar de hacer esta doble inhibición de la trombina a través de la aspirina y este anticoagulante en baja dosis, que nos protege no solamente a nivel coronario, sino también carotidio, renal y miembros inferiores.
y que para nosotros, por ejemplo, representa casi un 70% de disminución del índice de aplicaciones con lo que teníamos antes. Entonces, sí hay como un antes y después de estos esquemas nuevos de agregación plaquetaria doble, porque te permite mantener un paciente con mucho menos síntomas y mucho más tiempo. No sé si alguna duda. Los programas, los talleres. Muy bien. Buscamos un pacientito y nos venimos con nosotros para que podamos hacer las lecciones. Gracias, doctor. ¿Alguna duda? Muchas gracias. Gracias. La ventaja que tienen de estar en el centro médico y hacer su